El cuerpo lleva la cuenta 5 lecciones de oro para sanar el trauma. Después de los 50, bienvenidos. Hay algo que muchas personas llevan en el cuerpo durante décadas sin saber exactamente qué es. Una tensión que no desaparece aunque no haya motivo aparente para tenerla. Una tendencia a ponerse en guardia en situaciones que objetivamente no son peligrosas. Una dificultad para sentirse completamente seguros incluso cuando todo está bien. Una sensación de que el cuerpo reacciona de maneras que la mente no entiende del todo. Y cuando se consulta a un médico, el diagnóstico es ansiedad, o estrés, o simplemente la edad, pero el Dr. Bessel van der Kolk, psiquiatra holandés que pasó más de 3 décadas investigando el trauma en el Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard, tiene una explicación diferente y mucho más precisa para todo eso. El cuerpo lleva la cuenta. Lo que la mente no pudo procesar en su momento, las experiencias que fueron demasiado abrumadoras, demasiado rápidas o demasiado solas para ser integradas, quedó registrado en el sistema nervioso, en la musculatura, en las reacciones automáticas del cuerpo. Y esa cuenta, aunque pueda pasar desapercibida durante años o décadas, sigue ahí. Sigue influyendo en cómo uno vive, cómo se relaciona, cómo descansa y cómo disfruta. El cuerpo lleva la cuenta fue publicado en 2014 y se convirtió en uno de los fenómenos editoriales más extraordinarios de las últimas décadas. Permaneció en la lista de más vendidos del New York Times durante casi 300 semanas, continúa en los rankings de Amazon en 2025 y ha sido traducido a más de 30 idiomas. No porque sea un libro fácil, sino porque responde a algo que millones de personas estaban viviendo sin tener palabras para nombrarlo. Hoy vamos a extraer las 5 lecciones de oro que este libro nos regala, especialmente para quienes hemos llegado a la segunda mitad de la vida con un cuerpo que lleva décadas de historia y con el deseo genuino de comprender qué carga innecesaria podemos finalmente soltar. Quédate hasta el final, porque las últimas 2 lecciones son las que más directamente abren caminos concretos hacia la sanación. Antes de entrar en las lecciones, permíteme contarte brevemente quién es Bessel van der Kolk y por qué su trabajo ha transformado de manera tan profunda la manera en que la psiquiatría y la psicología entienden el sufrimiento humano. Bessel van der Kolk nació en Holanda en 1943 y emigró a Estados Unidos, donde construyó su carrera como psiquiatra especializado en estrés postraumático. Fue uno de los primeros investigadores en documentar la manera en que el trauma no solo afecta a la mente, sino que literalmente reconfigura el cerebro y el sistema nervioso. Fundó el Trauma Center de Brookline, Massachusetts, y fue profesor de psiquiatría en Harvard durante décadas. Lo que distingue a van der Kolk de muchos investigadores del trauma es que nunca se conformó con describir el problema, sino que dedicó su carrera entera a buscar y documentar soluciones. Desde la terapia EMDR hasta el yoga, el teatro, la neuroretroalimentación y el movimiento corporal, siempre guiado por la convicción de que el cuerpo que lleva la cuenta también tiene la capacidad de sanar. Lección 1. El trauma no es solo un recuerdo, es una reorganización del sistema nervioso. Esta primera lección es la que más directamente transforma la comprensión que la mayoría tenemos sobre qué es el trauma y cómo funciona. Van der Kolk nos dice algo que resulta revolucionario en el contexto de la psiquiatría tradicional, que el trauma no es principalmente un problema de memoria ni de pensamiento. Es un problema del sistema nervioso. Cuando una experiencia es demasiado abrumadora para ser procesada en el momento en que ocurre, demasiado intensa, demasiado repentina o vivida en demasiada soledad, el sistema nervioso la registra de una manera diferente al resto de las experiencias. No como un recuerdo narrativo que puede recordarse, contarse y ubicarse en el pasado, sino como una activación fisiológica que sigue siendo presente, que se reactiva ante ciertos estímulos y que produce respuestas corporales, tensión, alarma, inmovilización, disociación, que desde el exterior pueden parecer desproporcionadas o inexplicables, pero que desde el interior del sistema nervioso son completamente coherentes con lo que ese cuerpo aprendió a hacer para sobrevivir. Para quienes tenemos 50 años o más, esta comprensión llega con una combinación de reconocimiento y de alivio que puede ser muy significativa. Reconocimiento. Porque muchos ya hemos tenido esas experiencias de reacción corporal
que la mente no podía justificar del todo. La tensión que aparece sin razón aparente, la dificultad de relajarse completamente, incluso en situaciones seguras, la tendencia a ponerse en guardia en ciertas dinámicas relacionales. Y alivio porque la explicación de van der Kolk quita la culpa de la ecuación. El cuerpo no está fallando ni exagerando, está respondiendo exactamente como aprendió a responder. Y eso se puede cambiar. Lección 2. El trauma puede ser pequeño y seguir siendo real. No hace falta una catástrofe para que el cuerpo lleve la cuenta. Esta segunda lección es quizás la más importante para quienes llegan al libro pensando que el trauma es algo que les ocurre a otras personas, a los sobrevivientes de guerras o de abusos graves, y no a quienes han tenido una vida que desde el exterior parece relativamente normal. Van der Kolk nos dice algo que amplía de manera radical la comprensión del trauma y que resuena con una fuerza particular en muchas personas que nunca se habrían identificado con esa palabra, que el trauma no requiere una catástrofe, que las experiencias de negligencia emocional, de no haber sido visto o validado de manera consistente durante la infancia, de haber crecido en un ambiente de tensión crónica o de imprevisibilidad, de haber vivido pérdidas que no pudieron elaborarse, de haber atravesado relaciones que producían una activación constante del sistema de alarma. Todo eso deja marcas en el sistema nervioso que funcionan de la misma manera que las marcas de los traumas más evidentes, aunque más silenciosamente y con más frecuencia sin ser reconocidas como tales. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección puede producir un reconocimiento que resulta a la vez incómodo y profundamente liberador. Incómodo porque implica revisar con nueva mirada experiencias que quizás habíamos decidido que no fueron tan importantes. Liberador porque da nombre y coherencia a patrones de comportamiento, de relación y de reacción corporal que llevamos décadas experimentando sin entender del todo de dónde vienen, y porque nombrar algo con precisión es siempre el primer paso hacia poder hacer algo al respecto. Este es el momento de hacer una pausa. Llevamos 2 lecciones que ya ofrecen una perspectiva completamente diferente sobre qué es el trauma, cómo funciona y quiénes pueden llevarlo. Las 3 lecciones que siguen se adentran en algo igualmente poderoso. ¿Por qué hablar del trauma no siempre es suficiente para sanarlo? ¿Qué caminos concretos abre Van der Kolk hacia la recuperación? ¿Y por qué la conexión con el cuerpo es la puerta de entrada más directa hacia la sanación genuina? Sigue con nosotros. Lección 3. Hablar del trauma ayuda, pero no siempre es suficiente. El cuerpo necesita su propio lenguaje. Esta tercera lección es la que más directamente desafía la manera en que la psicoterapia tradicional ha abordado el trauma durante décadas. Van der Kolk nos dice algo que muchos sobrevivientes de trauma ya habían intuido a través de su propia experiencia, pero que raramente habían escuchado validado por un psiquiatra de su trayectoria. Que contar la historia del trauma, por importante que sea, no siempre es suficiente para liberarse de sus efectos en el cuerpo y en el sistema nervioso. Que el área del cerebro que procesa el lenguaje y la narrativa y el área que almacena las respuestas traumáticas son diferentes, y que a veces es posible describir con gran elocuencia lo que ocurrió sin que el sistema nervioso haya experimentado ningún cambio real en su estado de activación. Esto no significa que la terapia verbal no funcione, ni que las décadas de trabajo terapéutico que muchas personas han hecho no hayan sido valiosas e importantes. Significa algo más matizado y más preciso, que para muchas personas, especialmente para quienes el trauma fue preverbal, ocurrido en los primeros años de vida antes de que el lenguaje estuviera disponible para procesarlo, o profundamente somático, con una componente física muy intensa que el lenguaje no puede alcanzar del todo, la sanación completa requiere también trabajar directamente con el cuerpo y con el sistema nervioso de maneras que no pasan principalmente por la narrativa verbal, sino por la experiencia corporal y sensorial directa. Van der Kolk dedica gran parte del libro a documentar con rigor científico y con historias clínicas que resultan a la vez técnicas y profundamente humanas los enfoques que han demostrado ser efectivos para este trabajo: el yoga terapéutico, la EMDR, el teatro y la dramatización, la neuroretroalimentación, el movimiento consciente, las artes expresivas. No como alternativas excluyentes a la psicoterapia, sino como complementos necesarios que llegan a las partes del sistema nervioso
donde el lenguaje solo, por preciso y compasivo que sea, simplemente no puede llegar con la misma efectividad. Lección 4. La seguridad no viene de pensar que todo está bien, viene de sentir que el cuerpo está seguro. Esta cuarta lección es la más profundamente práctica y la que más directamente habla a la experiencia cotidiana de alguien que lleva la cuenta del trauma en el sistema nervioso. Van der Kolk nos explica con una claridad que resulta a la vez científica y completamente accesible que la sensación de seguridad, la verdadera sensación de seguridad que permite al sistema nervioso bajar la guardia, descansar genuinamente y conectarse con los demás desde un lugar de apertura y no de vigilancia, no se genera en la parte del cerebro que razona y evalúa. Se genera en las estructuras más antiguas del sistema nervioso que procesan las señales del cuerpo de manera automática y preverbal, y que por eso no basta con saber intelectualmente que una situación es segura para sentirse seguro. Es necesario que el cuerpo lo sienta. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una aplicación muy concreta y muy liberadora en la manera de entender ciertas dificultades que con frecuencia se atribuyen al carácter, a la personalidad o simplemente a la manera de ser. La dificultad persistente de descansar verdaderamente, aunque no haya ningún motivo objetivo de preocupación en este momento. La tendencia casi automática a la hipervigilancia en ciertas dinámicas relacionales que recuerdan, aunque sea vagamente, patrones del pasado, la dificultad de sentir placer o alegría completamente y sin reservas, sin que casi de manera simultánea aparezca la sombra de la anticipación de lo que podría salir mal o de la vulnerabilidad que implica estar abierto. Van der Kolk nos dice con una claridad que produce alivio que ninguna de esas dificultades es una falla de carácter. Son respuestas aprendidas del sistema nervioso que hicieron sentido en algún momento de la historia y que ahora, en un contexto diferente y más seguro, pueden aprenderse de otra manera. Y que trabajar directamente con el cuerpo para crear experiencias de seguridad fisiológica real, a través del movimiento suave y consciente, la respiración atenta, el contacto físico seguro con personas de confianza y la conexión genuina con otras personas. No es una técnica de relajación superficial ni un lujo de bienestar. Es la base neurobiológica de la sanación genuina y duradera. Lección 5. Sanar del trauma no es olvidar, es recuperar la capacidad de estar plenamente presente en la propia vida. La quinta y última lección de El cuerpo. Lleva la cuenta es la que Van der Kolk coloca al corazón de todo su trabajo clínico e investigador a lo largo de 3 décadas. La sanación del trauma, nos dice, no consiste en eliminar los recuerdos ni en hacer como que lo que ocurrió no ocurrió. Consiste en algo más matizado y más poderoso, en recuperar la capacidad de estar completamente presente en el momento actual sin que el sistema nervioso siga confundiendo el presente con el pasado, en poder sentir el cuerpo sin que cada sensación sea una amenaza, en poder conectarse con otras personas sin que el sistema de alarma interfiera constantemente, en poder disfrutar, jugar, crear y comprometerse con la vida con la totalidad de uno mismo. Para quienes tenemos 50 años o más, esta definición de sanación tiene una resonancia especial y una urgencia muy concreta. No se trata de revisar el pasado indefinidamente, sino de recuperar para el presente lo que el pasado tomó. La capacidad de sentirse vivo de manera plena, presente y conectada. Y Van der Kolk, con toda la evidencia de su investigación detrás, nos dice que esa recuperación es posible a cualquier edad, que el cerebro conserva su neuroplasticidad a lo largo de toda la vida, que el sistema nervioso puede aprender nuevas respuestas aunque lleve décadas repitiendo las antiguas, y que el cuerpo que llevó la cuenta durante tanto tiempo también tiene la capacidad de soltar esa cuenta y comenzar a registrar algo diferente. Hemos llegado al final de este recorrido por las 5 lecciones de oro de El cuerpo. Lleva la cuenta de Bessel van der Kolk, especialmente seleccionadas para quienes queremos sanar las heridas que el cuerpo ha guardado en silencio durante demasiado tiempo. El trauma reorganiza el sistema nervioso y no solo la memoria. No hace falta una catástrofe para que el cuerpo lleve la cuenta. Hablar del trauma ayuda, pero el cuerpo necesita su propio lenguaje. La seguridad genuina se siente en el cuerpo antes de pensarse en la mente. Y sanar no es olvidar, es recuperar la capacidad de estar plenamente presente en la propia vida. 5 lecciones
que no piden coraje heroico ni transformaciones radicales de la noche a la mañana. Piden curiosidad, compasión hacia uno mismo y la disposición de escuchar lo que el cuerpo lleva diciendo desde hace mucho tiempo. Te hago la pregunta de cierre, y espero con genuino interés que la respondas en los comentarios. ¿Hay algo en tu cuerpo, una tensión, una reactividad, una dificultad de relajarte completamente, que quizás tu cuerpo lleva contando hace tiempo y que todavía no has escuchado del todo? Porque el primer paso hacia la sanación no es la respuesta, es la pregunta. Hasta la próxima. Que cada día que viene sea un poco más presente, un poco más libre y un poco más completamente tuyo.